¿Qué tal, hermano? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Una vez más damos gracias a Dios por estar junto a ustedes en una nueva reflexión que tiene por nombre o título ¿Cómo oír y atender la voz de Dios? Antes de comenzar, damos gracias a Dios por todas las peticiones que hemos presentado delante de Dios y agradecerle a Dios por que el hermano José Aguilera, nuestro hermano muy querido, Pepito de San Bernardo, salió del hospital, que el pastor Rolando Calderón de la 8ª región, Tiempo de Dios, está sanito, hoy día estaba en el culto tocando la guitarra ahí, que Dios lo bendiga, sanito también. El hermano Ezequiel Yogur de Mora también ya salió en los diarios, que está muy bien ya. Quisiéramos saber del nieto de la pastora Edmea Costa, Sebastián, si su mamita se contacte con nosotros. También quisiéramos que la hermana Yanna se contacte con nosotros por su hermana Doris, su cuñado, y por la iglesia Sello de Oro, que nos solicitó su oración. El hermano Manuel Díaz, bueno, él está mejor, solo está pidiendo la oración por sus sobrinas y por su hermana. Los demás seguimos orando igual, pero cualquier cosita, por favor, comuníquenos a nosotros para ir sabiendo e informando. Hay una oración urgente, que es por el matrimonio Rodríguez Bastías. Por favor, no se olvide, si puede anotarlo ahí, matrimonio Rodríguez Bastías. Ellos están pasando una crisis muy fuerte y solo la mano maravillosa y benevolente de Dios puede ayudarlos para que salgan adelante. Bien, no olvidar que de repente usted encuentra en Facebook sobre el... ¿Cómo se llama este? Reflexito, ¿está bien? No, Reflexín. Ahí me han... Usted sabe que trabajamos con un equipo aquí, y si no digo las cosas bien, usted sabe, después me arreglan ahí con la peineta y todo. Bueno, recuerde seguirnos en Facebook, Reflexiones Bíblicas Chile, en Instagram, Reflexiones Bíblicas Chile, y envíe sus peticiones al correo reflexionesbiblicas2020@gmail.com. Por favor, estamos orando al Señor para que el Señor se mueva y haga obra milagrosa en su vida y en nuestras vidas. Bueno, y un hermano me dijo, pastor, no toca nunca el piano, para que vea que el piano es real. Ahí ya lo he tocado. Hermano Jaime, ya sabe, ya tocamos el piano. Bueno, hermano, yo voy a leer el texto de Salmo 81, 8 al 14, acerca del tema de hoy, que es cómo oír y atender la voz de Dios. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Lo dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Dice, pero mi pueblo no oyó mi voz. Salmos 81, 8 al 14. A veces nos preguntamos si Dios nos dejó la Biblia, donde hay 66 libros, 1189 capítulos, más de 31.000 versículos, en un periodo escrito entre 1500 y 1600 años, con distintos actores, escritores, unos muy preparados y otros tan humildes, como el siervo que llevaba bueyes al campo, y otros muy preparados como el apóstol Pablo, que sabía varios idiomas y todo. ¿Querrá Dios aún así hablarnos hoy? ¿No ha sido suficiente con lo que dice en la Escritura? Ahora, ¿todo lo que está escrito en la Biblia habla de todos los días, de todas las situaciones? Por supuesto que no. A pesar que la Biblia no está sino en forma temática, no está ordenada por tiempo, sino por temas, aún ahí no salen todas las cosas que ocurren en la vida. Porque en el fondo la Biblia nos presenta en términos generales que el Dios creador, desde Génesis en adelante, ¿verdad?, formó un pueblo
para sí, para que el pueblo anunciara a todas las naciones acerca de él, del Yahvé, el Dios que salva, el Dios todopoderoso que gobierna el mundo. Pero el pueblo fue fallando, los sistemas fallaron, hasta que llegamos al Nuevo Testamento en Jesucristo, que nace, se desarrolla como niño, joven, adulto, comienza su ministerio más o menos en 3 años y 3 años y medio. Él muere, resucita, y de acuerdo al libro de los Hechos capítulo 1, el Señor se va al cielo y está a la diestra de Dios Padre, sentado rogando por nosotros. Por supuesto que no es suficiente. ¿Y que Dios habla hoy? Seguro que Dios habla hoy. Pero ¿bajo qué circunstancias Dios puede hablarnos? ¿O bajo qué parámetros? Indudablemente que Dios es veraz, es real, y Él puede hablar de la forma que quiere, de la manera que desee. Pero tiene que hacerlo de una manera que nosotros entendamos que estamos escuchando la voz de Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento hubieron más o menos 5 maneras o formas en que Dios habló al pueblo. La primera de ellas es a través de revelaciones directas. Revelación, Dios se reveló. Dios llama de Ur de los Caldeos a un hombre llamado Abraham, ¿verdad? Y Dios le dice, sal de tu tierra y ve a la tierra que yo te daré, la tierra de tu parentela, la tierra que fluye leche y miel. Y te daré descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldigan. Pues bien, Dios se le reveló, se le manifestó a Abraham. Abraham tenía seguramente una multiplicidad de dioses. Pero se le presentó Yahweh o Yahvé o Jehová, el Dios de Israel, que nosotros lo conocemos después, ¿no? Se le presentó a él. Recuerde que Abraham fundó el pueblo de Israel, ¿ya? Y seguramente, como hemos visto en algunas historias bíblicas a través de la televisión, Abraham lo concibió como el Dios sin rostro. Cuando le preguntaban, ¿y quién te habló? Me habló el Dios sin rostro. Él a lo mejor había escuchado sus dioses a su manera, tal vez, en su forma en que ellos tenían esta religiosidad, ¿verdad? Recuerden que la palabra religión significa estar ligado a, y él estaba ligado a dioses paganos, que hoy podemos decir paganos. Pero cuando escuchó esta voz fue tan sublime, fue tan a su corazón, que él obedeció, creyó, y tenemos la historia del pueblo de Israel. La segunda forma entonces en que Dios se habla a nuestra vida, primero fue por revelaciones directas, la segunda es a través de los sueños. Daniel estaba cautivo en Babilonia, el rey era Nabucodonosor, y el rey tiene un sueño y manda a llamar a sus agoreros, a sus astrólogos, a sus adivinos, para que le interpretaran el sueño. Y como nadie lo interpretó, él quiso mandarlo a que los asesinaran. Y entonces irrumpe Daniel y consulta y le dicen, es que el rey tuvo un sueño. Entonces Daniel oró a Dios. Y Dios le habló a Daniel que fuera donde el rey y le dijera. Y esto está en Daniel 2:30 al 35, y dice así: y a mí ha sido revelada este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Daniel hablando al rey de Babilonia, Nabucodonosor. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las hojas del verano, y se lo llevó el viento sin que uno de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Se fija? Otra forma en que Dios habla al ser humano es a través de los sueños. Y aquí vemos cómo Dios
manda a este siervo a interpretar el sueño del rey, y el rey concibió que era real. Entonces Daniel le dice, no, por favor, que no destruyera o matara a sus agoreros y todo, ¿no? La tercera forma en que Dios se revela o habla al hombre, de acuerdo a la postura del Antiguo Testamento, es a través de las palabras escritas. Dios llamó a Moisés, ¿verdad? Y Dios le dice, Moisés, Moisés. Y Moisés va a la zarza que ardía y no se consumía, y dice, iré a las revelaciones, y va llegando y se escucha, Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies porque este lugar es santo. ¿Quién eres tú? Yo soy el yo soy. La palabra yo soy es el tetragramatón. Son las 4 palabras de YHB corta H que significa Yahweh o Yahvé. El Dios todopoderoso, el yo soy. El que es, el que era y el que ha de venir. El todopoderoso. Y entonces Dios habla ahí directamente desde una zarza a Moisés. Luego Dios le da mandamientos a Moisés. Y a través de esos mandamientos se los aplica al pueblo para que el pueblo estuviera haciendo la voluntad de Dios. Y esta es una forma en que Dios también habla a los hombres a través de palabras escritas. El cuarto lugar o la cuarta forma en que Dios habla a su pueblo era a través de los profetas. Un profeta significa uno que habla por la boca de otro. En este caso, uno que habla por la boca de Dios. El Neví, el profeta, el ungido de Dios. Él decía, así dice Jehová el Señor. Y el pueblo callaba, escuchaba y obedecía. Y en quinto lugar, la forma en que Dios hablaba, de acuerdo a lo que vemos en el Antiguo Testamento, es a través de las circunstancias. Nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de Gedeón. Dios llama a Gedeón y le dice que él iba a ser el líder que iba a ayudar a libertar al pueblo. Pero Gedeón se encontró poca cosa. Entonces tomó un pedazo de lana, un vellón, un pedazo, y le dice, Señor, perdona, yo sé que tú eres grande, todopoderoso, pero para cerciorarme de que yo soy el hombre indicado que tú quieres para este trabajo, para este esfuerzo, yo quisiera que mañana amanezca todo húmedo, pero el vellón amanezca seco. Al otro día va Gedeón, hermano, y estaba todo húmedo y el vellón estaba seco. Finalmente le dijo, Señor, mira, yo no soy quien para decir esto, pero ahora quisiera que el vellón amanezca mojado y todo lo demás seco. Cuando se levantó el otro día, hermano, tomó el vellón y llenó una vasija con agua, pero estaba todo lo demás seco. Y entendió. Entonces Dios también habla a través de las circunstancias. Él tomó el medio del tiempo, ¿verdad? Atmosférico, para demostrarle que necesitaba la mano de este hombre, ¿verdad? Y él, para tener la seguridad de que era el hombre escogido para este servicio, para esta obra, entonces habló con Dios y Dios le demostró que así era. Ahora, en el Nuevo Testamento tenemos en que Dios también habla a través de los ángeles. La Biblia dice que estaba María un día en su casa y se le presentó un ángel, ¿verdad? Y el ángel le dijo que ella iba a ser la mujer que iba a traer al Hijo de Dios, al deseado de las naciones, al que el pueblo de Dios por siglos había esperado que se manifestara, ¿verdad? El libertador en la persona de Jesús. También en Hechos capítulo 10 tenemos que Cornelio, un hombre que era un soldado romano, que tenía a cargo entre 100 y 200 soldados, dice que él hacía buenas obras, oraba, ayunaba, era dadivoso con el pueblo. Un día a la hora novena, a las 3 de la tarde, estaba orando y se le presentó un ángel para que enviara a buscar a Pedro. Entonces, otra forma que vemos en el Nuevo Testamento también es que Dios lo hace enviando ángeles. La palabra ángelo, ángel, es un enviado de Dios, es un mensajero de Dios. Ahora, si Dios manda un mensajero, un ángel a Rusia y un ángel a Chile, por supuesto que el ángel tiene que hablar en ruso al ruso y en español a los chilenos para entender el mensaje de Dios. Por eso suponemos que los ángeles hablan todos los idiomas del mundo. La otra forma, hermano, en que Dios hablaba es a través del Espíritu Santo. El apóstol Pablo estaba yendo hacia Asia. Iba a lo mejor, hermano, haciendo, y dice la Biblia en Hechos 16, 6, 7, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido al apóstol Pablo y sus ayudantes
por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Entonces, otra forma en que el Espíritu Santo, es decir, en que Dios habla al pueblo, es a través del Espíritu Santo, por lo menos en el tiempo de hoy. Ahí tenemos, por ejemplo, entonces en el Antiguo Testamento Dios hablaba a través de revelaciones directas. Dios habló con Abraham, a través de sueños. Dios le dio el sueño del rey de Babilonia a Daniel y lo interpretó. A través de palabras escritas, Dios llamó a Moisés, le dio la ley. También a través de los profetas, el profeta se paraba, un ungido de Dios, y hablaba, el Señor dice esto, y el pueblo escuchaba. Y también a través de la circunstancia, como el caso de Gedeón, que utilizó un pedazo de paño o un vellón de lana para probarse a sí mismo que era Dios el que hablaba con él y que realmente lo necesitaba para lo que él había escuchado la voz de Dios. En el Nuevo Testamento entonces vemos dos cosas más, dos antecedentes más que se anexan, que es Dios nos habla a través de los ángeles y por el Espíritu Santo. Hoy por hoy, si quisiéramos ver de qué forma, de qué manera Dios nos habla, en primer lugar es por la palabra de Dios. Recuerden que el primer libro, hermano, en circular en el Nuevo Testamento o en el siglo I fue más o menos en el año 45, que no fue Mateo, Marco, Lucas, no, fue el libro de Santiago. Ese Santiago es Jacob, hermano de Jesucristo, que se convirtió a Dios Todopoderoso después de la resurrección de Jesucristo. ¿Ya? Y que una vez que la iglesia, el apóstol Pedro dejó la dirección de la iglesia de Jerusalén, quedó Jacob o Santiago a cargo de la iglesia. Hasta que llegamos a Hechos 15, cuando se produce la primera convención mundial, donde se tratan asuntos como el hecho de que habían judíos convertidos a Cristo, pero que decían que había que judaizar, había que circuncidar también a los gentiles convertidos, en este caso griegos y de otras naciones. Bueno, ahí está todo lo que nosotros encontramos en Hechos capítulo 15. Entonces, hoy Dios habla a través de su palabra. Es ineludible. Usted tiene un problema, una dificultad, usted se encierra sola, ora al Señor y lee la Biblia. Y Dios le puede hablar ahí. Mire, yo quiero que entienda una cosa y no me malinterprete. Dios nos habla a través de 66 libros. Si bien es cierto que la carta a los Gálatas o a Galacia fue para ellos, pero las cartas se sacaban copias y se enviaban a las otras iglesias que habían también. Por lo tanto, si bien es cierto que la primera dirección de la carta era para la ciudad determinada, pero también es palabra para nosotros. Y el Antiguo Testamento también es palabra para nosotros. Pero la diferencia es que la doctrina de la iglesia nace en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento. Así que para que tengamos esa claridad. La segunda forma que habla Dios hoy día a nuestra vida es por el Espíritu Santo. Él vive en nosotros, Él nos dio vida nueva, Él nos hizo nacer de nuevo. Nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Somos salvos por la misericordia y la gracia de Dios. No por obra ni por hechos, sino por la gracia de Dios. Por lo tanto, el que vive en mí es el Espíritu de Dios. Por eso la Biblia dice que debemos cuidar nuestros cuerpos porque son templos del Espíritu Santo. Ya no son los templos construidos por mano de hombre. Dice la Biblia, porque Dios mora y vive en el corazón de las personas. Tenemos la palabra de Dios, que Dios habla hoy día, también por el Espíritu Santo, pero también Dios utiliza personas piadosas. ¿Se ha fijado usted que de repente estamos en un culto todo y usted tiene un problema, que lo sabe usted y solo usted se lo ha presentado a Dios? Y de repente viene un hermano, una hermana, y comienza a hablar, le dice, ¿sabes qué? El Señor me ha dicho, y usted queda pasmada, hermana, así, ¿verdad? Porque, ¿cómo sabía ella? Bueno, uno dice, esto es de Dios, porque es una persona que no conozco, no sabe de mi vida. ¿Cómo sabía que yo tengo esa gran necesidad o esa urgente petición en mi corazón si yo se la presenté a Dios? Bueno, Dios es soberano, hace como quiere, con quien quiere, a la hora que quiere. Él desea lo mejor para nosotros. Entonces la tercera forma en que Dios nos habla hoy día es a través de personas piadosas. La palabra pío viene de temerosas, personas que aman a Dios, consagradas a Dios. Y también tenemos que Dios nos habla a través de las circunstancias, ¿verdad?
De repente estamos tan afligidos por una situación y Dios puede hablarnos a través del hombre que está dando las noticias en la televisión. Él es soberano. Él es Dios. Él ocupa todos los medios. Recuerde que Dios es Dios. Siempre, por siempre y para siempre. Él nunca dejará de ser Dios. No es más ni menos Dios. Siempre es Dios. Su mundo, su hábitat, donde Él se mueve, para nosotros es un mundo sobrenatural. Pero para Él es natural. En cambio, cuando Dios mete sus manos para actuar en función del mundo natural, que es el mundo nuestro, nosotros decimos, esto es un milagro. ¿Por qué? Porque es una intervención de parte de Dios que vive en un mundo sobrenatural, en el mundo natural que es el nuestro. Decimos, Dios ha hecho un milagro. Ahora, hablando de voces que escuchamos, de repente yo he escuchado, hermanos, por ahí, el Señor me dijo, y de repente lo usamos muy, muy livianamente. Yo a veces creo yo creo que Dios habla hoy día, como siempre, a pesar de la Escritura, porque recuerden, yo quiero que sepa, hermano, no terminé la frase recién, y no me malinterprete, pero Dios es más que 66 libros. O sea, nosotros no podemos encerrar a Dios en ese habitáculo o esa forma de decir, desde Génesis hasta Apocalipsis es Dios y no hay más Dios. No. Eso es lo que Dios quiso decirnos. Pero Dios es más que eso. Entonces, ¿Dios puede hablar ahí? Sí, puede hacerlo, pero bajo ciertas circunstancias. O sea, no hablar por hablar, ¿verdad? Bueno, nosotros, por lo general hoy, escuchamos tres tipos de voces. Escuchamos la voz de la voz de la conciencia. Dice 1 Timoteo 4:2, con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. La conciencia, hermano, la palabra conciencia viene de conocimiento, que es como una especie de alarma, estoy haciendo una comparación, que Dios nos dejó, ¿verdad? Sin conocerlo a Él, nosotros sabíamos a través de la conciencia que lo que íbamos a hacer era bueno o era malo, ¿verdad? Ahora, cuando el apóstol está hablando a su hijo Timoteo, le está diciendo a aquellos que, por ejemplo, que hablan mentira, y llegan a ser tan mentirosos que después no saben discernir lo que es mentira y verdad. A eso se le llama conciencia cauterizada, se le quemó. Cuando una persona tiene hemorragia, ¿verdad?, en la nasal, generalmente le queman una venita. Y nosotros decimos, ahí fue cauterizada la venita y se le para la hemorragia, la salida de sangre. Pues bien, la conciencia puede quedar cauterizada cuando a veces la persona habla mentira y ya después no sabe discernir cuándo es mentira y cuándo es verdad. Entonces, la primera voz que generalmente escuchamos es la voz de la conciencia, que no es la voz de Dios, que no es la voz del mundo, que es la voz que de alguna manera nos alarma para decirnos lo bueno que debemos hacer y lo malo que no debemos hacer. Luego tenemos la voz de Satanás, el diablo. Dice en Mateo 4:3, dice, y vino el tentador, el diablo se le presenta a Satanás en el desierto, y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás va y tienta a Jesús. Jesús estaba orando y ayunando por 40 días y 40 noches ahí en el desierto. Dice, antes de comenzar su ministerio, ¿verdad? Dice, y fue impelido, fue llevado por el Espíritu al desierto. Y ahí Satanás, en 3 oportunidades, tienta a Jesús, quiere hacerlo caer. Entonces también existe la voz del diablo. Y en tercer lugar tenemos la voz de Dios a través del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo nos recordará las palabras de Jesús. Él habla. Dice la Biblia que en el libro de los Hechos, capítulo 13, dice, y Pablo, ya no era Saulo, y Pablo, cambia ahí la figura, y Bernabé, dice que van a ir a la misión, y dice que la iglesia, y dice que el Espíritu Santo dice, separadme a Saulo y a Bernabé, a Pablo y Bernabé, para la obra del ministerio, para la obra de las misiones. La iglesia los separa, ayuna la iglesia, ora al Señor, ojo, ayuno, oración, los ungen y los envían a la misión que el Señor los envió. El Espíritu Santo hablando a través de las personas. Ahora, tenemos muchos casos en que Dios habló en forma audible. Por ejemplo, el caso de Adán y Eva, en Génesis 3:9 dice, el Señor le dijo, Adán, Adán, ¿dónde estás? Ellos habían pecado, Eva comió el fruto primero, luego comió él, por lo tanto los dos pecaron.
no debían comer de ese árbol, fruto de ese árbol, teniendo todos los árboles a su disposición, no debían comer ahí para no desobedecer a Dios. Recuerde que pecar es desobedecer el precepto, el mandato de Dios. Por lo tanto, Dios luego los llama, ¿dónde estás? Y estaban escondidos. Señor, es que la mujer que tú me diste, la mujer, Señor, la serpiente me sedujo. En fin. Moisés, dice la Biblia que el Señor le habló, como recién lo mencioné en la zarza, ¿verdad? Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies porque este lugar es santo. Dios hablando en forma audible, que se escucha su voz. Tenemos el caso de Samuel. Samuel era un joven. Me da la impresión que tendría sus cuantos, 16, 18 años, tal vez un poquito más. Pero estaba durmiendo un día y escuchó la voz de Dios que le dice, Samuel, Samuel. Y él despierta y va corriendo donde el sacerdote, ¿verdad? A decirle que si él lo llamaba. Y él dijo, no. Bueno, la tercera vez le dice, si escuchas esta voz, dile, Señor, heme aquí. Y la tercera vez que Dios habla audiblemente, Samuel le dice, heme aquí, Señor. Luego tenemos el caso de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, lo sumerge bajo el agua, sale Jesús del agua, dice que los cielos fueron abiertos y desciende el Espíritu Santo como paloma. Es una comparación, el Espíritu Santo como paloma, está usando una figura, ¿verdad? Que desciende sobre Jesús. Y se escucha la voz de Dios Padre Todopoderoso en el cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia o en quien me complazco. Ahí tenemos la Trinidad evidente. Jesús, el Hijo, el Espíritu Santo descendiendo sobre él y la voz de Dios el Padre diciendo, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Cuando Jesús está en Mateo 17, en la montaña con Pedro, Juan y Jacob, y dice la Biblia que después que él se transfiguró y terminó este proceso, dice la Biblia que él se acerca a los discípulos, pero antes de acercarse y tocarlos para que bajaran luego, dice que escucharon la voz de Dios que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Pedro, Juan y Jacob volvieron a escuchar la voz audible de Dios, ¿verdad?, sobre la persona de Jesucristo. Luego tenemos Juan el apóstol amado. Dice en Apocalipsis 1:12, dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y escuché una voz que me habló, y yo miré y vi un candelero con vi un candelero de oro, ¿verdad? 7 candeleros de oro. Entonces, hermano, esa es la forma audible en que Dios también nos puede hablar hoy a través del Espíritu Santo. Recuerde que el Espíritu Santo vive en nosotros y Él puede hablarnos, pero ojo, no todas las voces que escuchamos son la voz de Dios. Un hombre en Estados Unidos salió de una misa, y perdone que lo diga así, estaba escrito, tomó su auto, iba a lo mejor en la carretera, y claro, llegó un momento en un lugar donde había gente que se cruzaba por la pista y dice que escuchó una voz que le dice, acelera, aceleró y atropelló unos cuantos y unos cuantos murieron. Y cuando lo llevaron delante del juez, él dijo, bueno, yo escuché la voz de Dios que me dijo acelera. Hermano, no todas las voces que nosotros escuchamos son la voz de Dios. Recuerde que está la voz de la conciencia, está la voz del enemigo, Satanás el diablo, y está la voz de Dios. Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo saber si es Dios el que me está hablando? ¿Cómo poder distinguir qué tipo de voz estoy escuchando? Pues bien, mire, primero que nada, cuando Dios nos habla hoy, estamos hablando aparte de la Escritura, nunca Dios va a ir en contra de lo que ha dicho en su palabra. En primer lugar, Dios no contradice la Biblia, su palabra, en nada. Si usted escucha una voz que le dice algo que no es bíblico, o que la Biblia lo dice de otra manera, esa no es la voz de Dios. Dios no contradice jamás su palabra. Jamás, hermano. Ténganlo en cuenta. Cuando escuche una voz por ahí, usted lo primero que tiene que hacer es orar a Dios y luego cerciorarse,
¿verdad? No sé si hasta el punto como lo hizo Gedeón, pero puede ser, ¿verdad? Porque uno no quiere llegar y creer así, digamos, tan ligeramente, porque puede que no sea la voz de Dios. En segundo lugar, hermano, dice la Biblia que Dios habla de dos maneras. Dice que habla como con trueno, con trompeta, con voz de Dios. Está hablando de una voz fuerte, ¿verdad? Como también Dios puede hablar, como pasó con Elías, en un silbido apacible y delicado. Dos formas que Dios puede hablar. Fuerte, potente, o en forma, en un silbido apacible y delicado. Así también habla Dios. En tercer lugar, si usted escucha la voz de Dios, esto le va a traer gozo a su corazón y paz. Ahora, depende de lo que Dios le hable. ¿Por qué? Porque si algo Dios le dice que lo va a inquietar, que puede ser, Dios puede inquietarnos, sacarnos de la quietud, ¿verdad? Y decirnos algo que a lo mejor es fuerte y que tenemos que hacer, o llevar un mensaje a determinadas personas. Puede ser. Y aparte de tener paz, finalmente vamos a tener paz, tranquilidad de alma, de espíritu, ¿verdad? Y gozo, pero también puede haber un momento de intranquilidad. Porque vuelvo a insistir, si Dios me manda a dar un mensaje a determinado lugar, yo voy a estar preocupado. Porque queremos que sea Dios verazmente el que está enviando un mensaje. Hermano, a veces se dividen las iglesias porque se levantó un profeta, hermano, y dijo tal cosa y eran mentiras. Escúcheme bien. Si un profeta en el Antiguo Testamento, hermano, fallaba, erraba en sus dichos, se le hacía hincar, hermano, se tomaba un garfio, eso que ocupan hoy día los carniceros, que tienen los cuerpos ahí de los animales, se le ponía en la lengua del hombre, escuche bien, se hincaba, se le amarraba las manos atrás, se tomaba ese garfio, se le enterraba en la lengua y se le extirpaba de raíz la lengua a los falsos profetas. Así que, hermano, tenga cuidado. No vaya a creer que todas las voces que escuchamos son la voz de Dios. Satanás también puede hablar. Ahora, la voz de Dios causa temor, la voz del diablo causa temor, intranquilidad, ¿verdad? Causa susto, yo creo que es una voz maligna. Nuestro espíritu no va a quedar tranquilo nunca. Y la voz de la conciencia que también nos habla de repente, ¿verdad? Así que, hermano, en sueño o no en sueño, directamente o no directamente, si usted escucha voces, ore al Señor, clame a Dios. Clamar es gritar internamente, ¿verdad? De su espíritu, Señor, yo quiero saber si esto es suyo o no es suyo, porque si erramos, hermano, podemos destruir familias, personas, ministerios, congregaciones. No es poca cosa, hermano. Se han levantado profetas en iglesia. En una oportunidad se levantó una pequeña, la iglesia está pasando un momento difícil, una iglesia grande, aquí en Santiago. Y Dios levantó una niña más o menos entre 10 y 12 años y Dios habló. Hermano, toda la gente cayó al suelo llorando. Se arrepintieron, hermano, los hermanos se dieron la mano, se pidieron perdón, Dios restauró la iglesia, pero resulta que la niña no habló más, porque no había más necesidad de hablar, a menos que. Pero no faltaron los hermanos que les gustó esto, y siguieron con la niña, y finalmente la niña empezó a hablar cosas que eso bonito que se había construido de Dios, terminó después en una gran división, y la iglesia, hermano, poco menos que se desapareció. Me refiero a los miembros de esa comunidad. ¿Por qué? Porque no todas las voces son de Dios. Por eso, hermano, la Biblia dice que el hombre espiritual discierne las cosas del espíritu, pero para el hombre natural son locura. No todas las voces que escuchamos son la voz de Dios. Yo voy a contar, hermano, generalmente no me gusta contar testimonios. Yo creo que la palabra es lo primordial, lo fundamental. Pero yo voy a contar algo que a mí me ocurrió con la ayuda del Señor, y lo cuento con mucho respeto. Estábamos en la comuna de San Bernardo años atrás, en el año 2010, después del terremoto que hubo en la octava región, que fue el terremoto
del 27F, ¿se acuerda? De 8.8. Bueno, pasado ese tiempo, yo recuerdo que un día estábamos durmiendo en la casa, mi hija en su habitación, mi hijo con su esposa y su hijo pequeñito, y yo con mi esposa en la habitación. Hermano, yo calculo que eran 3, 4 de la mañana cuando escucho una voz. Yo estaba durmiendo, normalmente durmiendo. Cuando escucho una voz fuerte, hermano, que me dice, Antofagasta va a desaparecer. Hermano, para mí fue una cosa fuerte. Y tan potente fue la voz, hermano, que yo desperté. Hermano, y miré, la habitación estaba todo oscuro. Yo pensé mi esposa me habló, alguien. Hermano, yo me senté en la cama y miré y me asusté, sí. Yo en Antofagasta tengo familiares. En ese tiempo mis padres estaban viviendo en un departamento allá. Tengo tíos, primos, hermanos en la fe, en fin. Así que me preocupó, hermano. Se me espantó el sueño así, pero... Bueno, la cosa es que oré un poco y me volví a quedar dormido, hermano. Me quedé dormido. Cuando nuevamente escucho la voz, Antofagasta va a desaparecer. Bueno, para los hermanos que no viven en Chile, Antofagasta es la tercera ciudad importante desde el norte hacia el sur de Chile. Tenemos Arica, Iquique, Antofagasta. Antofagasta, hermano, es una de las ciudades más grandes, posiblemente más grande que Arica, que Iquique, y es la ciudad donde alrededor está Calama, que tiene las grandes mineras. Está también María Elena, la oficina salitrera, que es el último bastión del salitre. En fin, es una gran ciudad, hermosa ciudad, por lo general. Por lo demás digo, ¿no? Entonces, hermano, yo ahí ya quedé más inquieto, hermano, ya yo no sé, pues yo quedé intranquilo, en más. Vuelvo a quedarme dormido, hermano, cuando de repente escucho nuevamente la voz del Espíritu Santo que me dice, Antofagasta va a desaparecer. Y cuando escucho la voz, hermano, veo que el Espíritu Santo me transporta y me hace parar encima de una gran roca. Y lo más fuerte de esto es que temblaba, pero tan fuerte, hermano, que yo miraba así, asustado, y yo más o menos calculaba que eran como las 5:30, 6 de la mañana, tipo invierno, una cosa así. Y yo miraba, hermano, y yo veía Antofagasta, la ciudad completa ahí, y estaba el mar ahí, y aquí estaba la roca, yo parado, y temblaba, y yo decía, Dios mío, ¿y a qué hora va a dejar de temblar, Dios mío? Decía yo en el sueño. Hermano, cuando de repente miro a la ciudad así, y mire, no entró el mar a la ciudad, sino que la ciudad como que la toman, hermano, la toman así, y la ciudad empieza a caer completamente en el mar. ¿Sabe, hermano? Eso fue tan fuerte que yo desperté llorando. Entonces mi esposa prende la luz y me dice, ¿qué pasó? Yo le dije, ¿sabes qué? Es que tercera vez que escucho esta voz y vi esto. Bueno, mis hijos sacuden también porque yo me puse a llorar fuerte ahí, hermano, porque esto fue muy fuerte para mí. Bueno, la cosa, hermano, que al final ya oramos ahí entre todos, oré al Señor y como pude me quedé dormido. Al otro día desperté temprano, siempre orando al Señor, preocupado. Y me quedó esto de que Antofagasta va a desaparecer. ¿Cómo? Yo dentro de mí dije, Señor, permita que esto haya sido un sueño, solo un sueño. Porque muy fuerte para mí, muy fuerte, desaparecer por completo una ciudad. Bueno, seguían pasando los días y no se me quitaba esto, hermano. Y al final me puse a orar, a ayunar y le decía, Señor, diríjame, si esto es un sueño, que se me quite, Señor, que salga de mí. Pero mi corazón estaba así, hermano, como, no sé, con temor, digamos, angustiado. Yo no puedo decir que había paz ahí, porque lo que vi fue tremendo. Pero yo decía, Señor, permita que esto pase, que esto no sea una verdad. Y oraba y seguía el sentimiento y la preocupación. Lo presenté a la iglesia y empezamos a orar en la iglesia, hermano, a orar, a ayunar. Y llegó un momento, hermano, en que yo sentí de ir a hablar con el obispo de la Iglesia de Dios en el territorio centro, que en ese tiempo era el pastor Osvaldo Gómez. Bueno, fui, hablé con él, le expliqué mi caso, luego yo me hinqué y él oró por mí. Y me dijo, Jorge, yo no sé si será o no de Dios, pero yo lo que siento en mi corazón es que vayas a Antofagasta y anda a hablar allá, no sé, a quien Dios te motive. Así que yo le dije gracias. Él me dijo, ¿quieres que yo se lo diga a los demás? Yo le dije que sí, en el sentido que me llevaban a orar.
Ahora, yo entiendo que es difícil llegar y creer esto. Si alguien viene con una cosa así y me lo presenta a mí, yo también no voy a llegar y creerlo porque es muy fuerte. Pero Dios sabe hacer las cosas con quien quiere y como quiere. La cosa, hermano, que yo oré a la iglesia, todos ayunábamos, oramos, y me fui al norte, llegué al departamento de mis padres, llevé varias banderas chilenas, que les mandé a colocar ahí orando por Chile. Si usted ve mi Facebook, ahí dice orando por Chile. Esas son las banderas que nosotros llevamos en ese año 2010. Bueno, llevamos, digo yo, porque yo fui con el Señor para allá, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Bueno, le llamé a mis padres quedaron preocupados. Así que le dije, papá, yo vi esto. Mire, espero que sea un sueño, papá. Pero de todas maneras, si estoy aquí es porque Dios quiso. Así que nos hincamos y oramos al Señor, oramos. Y nos fuimos a presentar a pastores pentecostales de la línea nuestra. Llegamos donde un pastor que estaba tan preocupado de su notebook que tenía ahí en una mesita, pero nos atendió igual, sí, cómo no. Y mientras yo le hablaba, él miraba su notebook. No sé por qué, pero algo captó del mensaje. Y después me dice, estaría bueno que Dios mandara algo hacia Antofagasta. Entonces yo miré a mi papá y dije, ¿de qué está hablando? Sí, dijo, porque hoy día las mujeres llegan y se maquillan, usan pantalones, hoy día no dan gloria a Dios, aplauden. Entonces yo miré a mi papá y le dije, papá, vámonos, le dije yo, aquí. Pastor, hasta luego, y lo fuimos, ni siquiera oramos ahí, porque nos dimos cuenta que no había feeling, no había armonía, no había, ¿cómo se llama? Las radios no estaban sintonizadas. Bueno, yo tengo muchos hermanos presbiterianos en Antofagasta, muchos de ellos. Todavía hay muchos de ellos que están allí. Yo, con la ayuda del Señor, llegué a Jesucristo en una iglesia presbiteriana. Ahí el Señor transformó mi vida, me cambió. Y ellos estaban ahí. Entonces yo los llamé a ellos y los llamé al departamento de mi padre. Y fue la mayoría de ellos, incluso un matrimonio adulto que mientras éramos jóvenes, ellos nos ayudaron en nuestros primeros pasos sirviendo al Señor. Y les conté, hermano, y ellos lloraban, hermanos, lloraban. Mire, el pastor preocupado de su problema, y los hermanos presbiterianos lloraban ahí, lo hincamos, oramos, pusimos la bandera orando por Chile y empezamos a orar y a clamar por Antofagasta, hermano. Porque no era poca cosa. Hablé con familiares, mis hermanos, que yo tenía ya primos, y les dije, Dios me mostró esto, espero que sea un sueño, porque si una verdad, no sé qué va a pasar aquí. Yo solo sé que si hemos fallado como persona, como institución, como comunidad, podemos pedir perdón a Dios. Sí, podemos pedir perdón a Dios y Dios nos perdona. Dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Bueno, me dijeron, ¿y qué hacemos, Jorge? Pues yo le dije, formemos equipos de oración y ayuno. ¿Están de acuerdo? Amén. Bueno, ellos le dije, saquen todos los días su bandera, oren ungiendo la bandera, porque esa bandera representa al país Chile. Así que formamos un grupo de oración en Calama, uno en Antofagasta y aquí en Santiago, en la comuna de San Bernardo. Hermano, me vine más descansado, pero aún inquieto. Llegué aquí a San Bernardo, llamé a la iglesia y le dije, hermano, yo voy a entrar en oración y ayuno, el que quiere seguir conmigo que lo haga. Y los días sábados nos vamos a reunir de las 8 de la noche hasta las 12 de la noche, todo el día con oración y ayuno. Vamos a llevar la bandera chilena. Hicimos un mapa largo así, hermano, y lo tendimos en el local donde nos reuníamos como iglesia para adorar a Dios, con todas las regiones de Chile. Y orábamos por todas las regiones, pero en especial por Antofagasta. Y poníamos las banderas, todos llevábamos nuestra bandera, hermano, todos los que estábamos ahí, y orábamos y ayunábamos durante el día y seguimos orando, ayunando. Y lo hacíamos todos los días, y seguíamos, no escuchábamos, yo no tuve más sueño, no escuché más ninguna voz, nada, hasta el momento, y seguíamos, hermano, hasta que llegó un momento en que nos sentimos descansados. Y yo le dije, hermano, no sé, por lo menos yo también, pastor, bueno, a lo mejor ya es tiempo que ya Dios tomó esta petición, si es que es de Dios, porque a propósito, yo dentro de mi corazón decía, Señor, en Antofagasta hay hombres de Dios, hay mujeres de Dios. Hay una comunidad que gastó miles de pesos, miles de dólares, levantó un tremendo templo en el centro de Antofagasta. Ellos son hombres de Dios. ¿Por qué a ellos no les mostró? ¿Por qué a mí? ¿Qué tengo que ver yo? Estoy aquí en Santiago. Pero Dios trabaja en función de los dones, de su gracia.
Y yo creo que hay una gran diferencia entre los escogidos y los llamados por Dios. La Biblia dice, muchos son los llamados, pero son pocos los escogidos. Y perdónenme, pero así dice la Escritura. Bueno, la cosa, hermano, que seguimos orando, ayunando, orando, hasta que entregamos todo delante de Dios. Le dijimos, Señor, descansamos, gracias, hemos presentado todo, le damos honor y gloria, porque nos tomó a nosotros, Señor, una pequeña comunidad que cree en usted, en su grandeza, en su amor, en su misericordia, en su poder, que sabemos que habla aún hoy y que su voz se puede hacer oír. Bueno, oramos todos, nos despedimos, nos fuimos. Bueno, ya eran 1:30, 2 de la mañana cuando nos fuimos a acostar. Hermano, y estábamos durmiendo lo mejor cuando escucho nuevamente la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me dice, aún no han terminado. 30 días más. Hermano, yo desperté en la noche. La misma voz que me dijo que Antofagasta iba a desaparecer, me dice, aún no han terminado el proceso. 30 días más. Hermano, el otro día me levanté temprano, voy a ver el calendario, porque era fin de mes, y veo, el mes traía 30 días. Así que le dije, hermano, perdóneme, yo escuché esto del Señor. Amén, pastor, sigamos orando. Y sigamos orando, seguimos orando, ayunando, hermano. Y los sábados desde las 8 de la noche hasta las 12 de la noche, ahí encerrados, exclusivamente orando por Chile y en particular por Antofagasta. Y seguimos orando y derramando nuestros corazones con la bandera chilena. Y oraba uno y otro, hermano, de las 8 hasta las 12 de la noche, hasta la 1 a veces. Terminamos todo el mes. Descansamos una vez más. Le dimos gracias a Dios. Nos despedimos. Gracias, Señor, porque su misericordia es para siempre. ¿Por qué 30 días más? No sabíamos. Pero si Dios me habló con esa misma voz que del principio de digamos, de que iba a desaparecer esta ciudad, bueno, la misma voz nos dijo después, 30 días después. Así que obedecimos a Dios. Obedecimos, descansamos, nos fuimos contentos, hermano. Al otro día teníamos servicio culto de día domingo. Ya nos fuimos a dormir nuevamente todos felices. ¿Cuándo? Nuevamente, hermano, escucho la voz del Espíritu Santo que me dice, aún no termina el proceso. 31 días más. Yo dije, 31 días más. Desperté, hermano, y dije, 31 días más. Bueno, me volví a dormir al otro día temprano, voy a ver el calendario y el mes que venía traía 31 días. No me recuerdo los meses, no sé si era junio, julio, no, mayo, junio, la verdad que no recuerdo. Pero fue en el 2010. Bueno, volví a llamar a los hermanos fieles, los que están ahí al frente de la batalla, hermanos, luchando porque el mundo conozca a Jesucristo, que sigamos adelante, ¿verdad? Yo siempre creo que la mayor inversión que debe hacer la iglesia desde siempre, hermano, es afuera. Porque debemos alcanzar al mundo para Cristo. Está bien tener hermosos templos, pero si usted gastó $1 millón en un templo, el otro $2 millones, inviértalo o invierta 500 y $1,5 millones en la calle, porque ahí está la necesidad. Si al final, cuando Cristo venga, no se va a llevar los templos, eso hecho por mano de hombre, se va a llevar el templo vivo que somos nosotros. Así que, hermanos, les dije a los hermanos, tuve este sueño, no sé si usted, pastor, oremos 31 días más, ayunemos al Señor como estamos. Y continuamos, hermano, continuamos. 1 semana, 2 semanas. Llegamos hasta el día 31. Presentamos una vez más todo. Lloramos ahí delante de Dios, del altar de Dios. Y dijimos, Señor, hágase su voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Si finalmente esto fue un sueño, que sea un sueño. Pero si es una verdad, gracias por habernos escogido a nosotros para hacer esto. Muchos pastores, muchos amigos solamente supieron que yo fui a Antofagasta, familiares míos no convertidos también escucharon esto, pero no sabían esto de que el Señor nos pidió después orar. Esto lo saben ahora muchos y lo van a saber. Pero así funciona Dios, así trabaja Dios. La cosa que ya nos fuimos, hermanos, a dormir, nunca más. Esto fue el 2010, han pasado 10 años, yo he visitado Antofagasta, estuvimos allá 1 año, compartimos con familiares y todo, y Antofagasta sigue en pie. No sabemos qué más allá va a ocurrir,
Siempre se ha dicho y se ha pronosticado que para el norte de Chile hay un gran terremoto y que no solo va a afectar a Antofagasta. Pero como sea, hermano, si esto fue la voz de Dios, si esto fue el Espíritu de Dios hablando a nuestras vidas, ¿y por qué a nosotros? Porque Él sabía que íbamos a obedecer. No somos más especial que nadie. Somos servidores en la obra de Dios. No somos más especiales. No hay nadie más especial delante de Dios. Todos somos iguales. Sus hijos redimidos por la sangre de su Hijo que derramó en la cruz. Así que, hermano, con mucha humildad entregamos esto en el altar de Dios simbólicamente, y hasta ahora no hemos escuchado nada más, ni un sueño, ni una voz, nada, y Antofagasta está en pie por la honra y para la gloria de Dios. ¿Dios habla en estos tiempos? Sí. Pero no todas las voces son de Dios. Dios hace las cosas perfectas. Ni los hermanos presbiterianos saben que Dios después nos pidió esto. Porque después yo no comuniqué esto a nadie. Yo dije, esto es como si vas a dar con la izquierda que no sepa la derecha, una cosa así, lo tomé yo. Y además este es un trabajo para nosotros. Nosotros como iglesia local oramos después de esos 30 días que nos pidió el Espíritu Santo y después de esos 31 días. ¿Y por qué lo digo tan así? Porque justo el calendario traía las fechas exactas. Y yo sabía que el calendario ese mes traía 30 días y que el próximo traía 31 días. Pero así Dios habla hoy. Dios quiere hacer cosas grandes en medio de nosotros. Pero tenemos que estar en armonía. Tenemos que estar en comunión con Dios. Difícilmente usted va a escuchar la voz de Dios si usted está preocupado de cualquier cosa. Si usted está en sintonía con Dios, usted puede pasar por el paseo más llena de gente, con gritos, bocina, vehículos y todo. Usted puede escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla, es una voz especial. O puede ser fuerte y poderosa, como puede ser una voz suave y apacible. Hermanos queridos, he contado esto solamente para aquellos que nunca más supieron qué pasó con Jorge Geraldo. Según él, Dios le dio un sueño de Antofagasta y no supimos más. Yo creo que ni el obispo en ese tiempo, Osvaldo Gómez, ni siquiera supo más. Yo nunca más le conté a nadie más. Solamente nos dedicamos a orar y ayunar y hacer lo que Dios nos pidió. Bendigo a Dios por su santa misericordia, porque Dios quiere usar su vida, hermano. Yo estoy cumpliendo 63 años, estamos cumpliendo 40 años en el ministerio, como pastor, como maestros, en instituto, en seminario, por la misericordia de Dios. De capellán también hemos hecho grandes labores, hemos ido a muchas partes, ¿me entiendes? Pero si no viene Jesús todavía y hemos de partir, bueno, Dios lo va a usar a ustedes. Por lo tanto, tienen que prepararse. Así que, hermanos, que Dios les bendiga, que Dios honre sus vidas, que Dios les dé fuerza. Por favor, oren a Dios. Recuerden, no todas las voces son la voz de Dios. Ni todos los sueños que tenemos son sueños de Dios. Hay sueños que no son de Dios. Por eso, cuando usted tenga la duda, ore a Dios. Yo oré a Dios. Yo me puse a orar, a ayunar. Esto para mí, hermano, no era una broma. Teniendo familiares, mis padres directos ahí mismo. ¿Cómo yo ir a bromear a Antofagasta, hermano? No. Después de haber orado y ayunado bastante, y después de escuchar la voz de mi jefe, mi obispo en ese tiempo, Osvaldo, le agradezco a Dios que me atendió muy bien, y él oró por mí, me dio su bendición, y yo fui. Eso significa cobertura, porque nosotros no podemos andar, hermano, como los caballos así en el campo, ¿verdad? No, Dios bendice. Si bien es cierto que Dios escucha una oración personal, pero Dios le place cuando escucha una oración congregacional, al mundo comunitario. Dios se preocupa más de la comunidad que de uno, aunque Dios igual ama al uno. ¿Me entiendes? Pero en la obra de Dios no es de uno, es de comunidad, es de cuerpo, y el cuerpo tiene muchos miembros. Así que, hermanos, Dios les bendiga, un placer. Siga adelante. Cualquier cosa, cualquier duda, están los videos ahí mismo en Facebook. También se están enviando los videos a Instagram. Y cualquier cosita, cualquier duda, hermano, colóquela ahí. Nosotros estaremos orando. Creemos en el poder maravilloso de Dios. Creemos que Dios tiene misericordia, que va a hacer cosas muy maravillosas después que pase este mundo de la pandemia. Seguramente vamos a ir eternamente con la pandemia, pero van a salir vacunas o elementos como para prevenir el SIDA y otras cosas, no sé, me da la impresión. Lo importante es
que lo que Dios quiera será lo mejor para nosotros, porque Dios no se equivoca, ni hace las cosas por hacer. Voy a orar por ustedes y por nosotros, que también necesitamos oración. Queremos decirle que la hermana María Geraldo pide por su pastor Sergio Silva, quien está enfermito. Sergio Vilca, es un pastor de Calama. Vamos a orar por el pastor Sergio Vilca. También la hermana Yanna dice que su cuñado sigue en el hospital y su hermana aún con los pulmones inflados. O sea, vamos a seguir orando también por la hermana Yanna y por su cuñado. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús por habernos dado esta linda oportunidad, Señor. Gracias por ser su pueblo, sus hijos, que fuimos comprados, Señor, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos que estamos orando de acuerdo a los listados que tenemos aquí. Oramos por el pastor Vilca en Calama, Señor, bendígalo, sánelo, restaure el Espíritu de Dios. Por favor, pon tu mano sobre él y destruye la enfermedad. Señor, por los hermanos que están aquí, damos gracias por el hermano José Aguilera, por el pastor Rolando Calderón y otros más que han salido, como el caso del hermano Ezequiel, Señor, que también está bien. Lo han mostrado en las noticias, en la televisión, en el diario. Dios Padre, bendiga a su pueblo en Chile, Señor, del extremo norte al extremo sur. Oramos por nuestro país y también ruego por Antofagasta, Señor. Gracias. Oramos por el presidente de la República, Señor, que lo bendiga, su familia, por los ministros de Estado, por los parlamentarios. Señor, oramos por Señor, los intendentes, gobernadores, alcaldes, Señor, que andan en las calles, Dios Padre, ahí haciendo su labor para el cual fueron escogidos. Bendiga nuestro país, Señor. Nosotros no estamos ajenos a esta pandemia. De hecho, han partido varios pastores, amigos, compañeros, familiares. Han partido, Señor, y nosotros lo tomamos como que llegó el tiempo de que ellos tenían que ir a su presencia a descansar. Gracias, Dios mío. Nuevamente oramos por Brasil, donde hay un alto índice de mortandad aún. Señor, tenga misericordia de Brasil. Espíritu de Dios, a retroceder esta enfermedad, destrúyela y permite que venga la paz, la seguridad, la tranquilidad y la salud para Brasil y también para Estados Unidos, Norteamérica. Señor, oramos porque son lugares donde mucha mortandad. Oramos por nuestros hermanos latinoamericanos, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, en fin, por todos. Oramos, Señor, por Europa, Asia, Oceanía, por África, por todo el mundo. Oramos y se lo presentamos en este altar simbólico, Señor. Oramos por nosotros, por nuestra familia. Que, Señor, usted nos siga guiando en el poder del Espíritu Santo. Que nada ni nadie nos separe de usted, porque lejos de usted no somos nada. Bendito Dios, los que escuchan estos videos, los que ven estas reflexiones, puedan ser tocados, especialmente los que no le conocen a usted. Y se vengan a encontrar con este Cristo maravilloso y puedan nacer de nuevo. Esa es nuestra alegría, nuestra satisfacción. Gracias, Señor. Honor, honra y gloria, hoy y para siempre, a Dios el Padre. Aleluya. A Jesucristo, su Hijo amado, y al Espíritu Santo, que está todos los días con nosotros, como a nuestro fiel amigo. Gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén y amén.